Empezando hoy, estamos empezando hoy 14 de agosto y terminamos el 4 de septiembre. Entonces, vamos a empezar por ver qué es lo que hemos visto con anterioridad. Pues miren, empezamos hablando con el apoyo de Arianat, que estuvo a cargo de las primeras sesiones, de hecho de todas las anteriores a esta. ¿Quién era el doctor Ambedkar, no? En el módulo 1, Arianat nos compartió de manera extensa quién era el doctor Ambedkar y todo su contexto familiar, social, nos explicó, bueno, también cómo es que era su relación con Bante, en fin, y luego nos llevó a la propuesta social que hizo el doctor Ambedkar, al impacto de esa propuesta social, y hoy vamos a retomar parte de eso. Y luego en el módulo 3 hablamos de cómo esa propuesta social tenía continuidad en el presente, con algunas propuestas que miembros de la Orden en Triratna están llevando a cabo. Entonces nos acompañó Daya Mudra, pero también nos acompañaron otras personas que han estado desarrollando, no solamente miembros de la orden, sino también mitras a nivel internacional, que tienen ya llevando a cabo un rato propuestas con esta intención de un beneficio social, ¿no? Y desde luego son propuestas dármicas porque surgen de la inquietud del beneficio de todos los seres, ¿no? Algunas se fundamentan un poquito más en la obra de Ambedkar que otras, ¿no? Pero sin duda, todas tienen que ver con este tema, ¿no? De una propuesta social con fundamento en el Dharma. Por otro lado, a partir de los 3 módulos anteriores, hoy vamos a hablar de cuestiones contemporáneas, ¿no? ¿Cuál es la problemática social contemporánea? Que seguramente no es solamente una, sino cuáles son esos problemas sociales que después de lo que hemos visto pueden ser oportunidades para el Dharma. Y aquí es en donde María José nos va a hacer el favor de darnos una amplia explicación con datos duros de qué es lo que está pasando, ¿no? Y vamos a tener ya detrás de nosotros como el background de todo lo que hemos venido viendo en las sesiones anteriores. Entonces, lo primero que vamos a tomar en cuenta cuando veamos este video va a ser el impacto que puede tener mi práctica dármica en la sociedad. Y algo muy especial, muy importante, es observar que puedo tener una gran área de preocupación con respecto a tantas cosas que están sucediendo, pero que en realidad el área de influencia que tengo es lo que hay más cerca de mí, ¿no? Y entonces, cuando veamos el video, los invitamos a que lo vean en principio desde ahí, ¿no? Con estas dos perspectivas. Entonces, ¿de dónde estamos partiendo? Bueno, los antecedentes que tenemos son los problemas sociales contemporáneos que María José nos va a hacer el favor de desmenuzar, ¿no? Es un video y esta parte es larga, y luego vamos a tener un receso antes de entrar a la plenaria, pero es muy importante como observar de qué estamos hablando. Nuestra guía de acción van a ser los objetivos de desarrollo sustentable o sostenible propuestos por la ONU, y como proyecto dármico, para que surja un proyecto dármico, me voy a preguntar cuál es mi área de influencia. Entonces, esta es en sí misma, esta sesión introductoria a un taller de elaboración de un proyecto dármico de acción social. Lo que pretendemos pues con este taller que nos ha llevado todo lo que va del año y que vamos a empezar a aterrizar todas estas ideas hacia donde queremos ir con todo esto es al desarrollo de un proyecto dármico de acción social. Si lo vamos a llevar a cabo o no, o cuándo, pues eso depende de muchas condiciones, como sabemos, todo depende de condiciones en esta vida para que surja, ¿no? Pero sí queremos tener al menos una mirada clara de que sí podemos tener un impacto social, ¿no? Y entonces tal vez surja un proyecto individual o tal vez logre surgir un proyecto que pueda llevarse a cabo de manera colectiva y así incluso poder empezar a
fomentar esta práctica de hacer sangha y desde ahí poder desde luego permitir que el bodhicitta, que la bodhicitta surja, ¿no? Entonces, todo esto en torno a la acción social. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues bueno, vamos a escuchar el video de María José explicando los objetivos para el desarrollo sostenible de la ONU y cuando lo veamos nos vamos bueno, a enfocar en dos temas. Vamos a ver varios temas, ¿no? Ella va a explicar, de hecho, todos los objetivos. Y entonces lo que buscamos es identificar dos temas con los que vamos a trabajar en las sesiones 2 y 3 de este módulo. Al final, después del video, digamos que vamos a ver, entre todos, vamos a elegir cuáles van a ser esos dos temas que consideremos que son los que conviene trabajar. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna duda hasta ahí. ¿No hay dudas? ¿No? Bueno, entonces pues vamos a seguir adelante. Ahí. Vamos a ver el video de María José. Hola, muy buenas tardes. Es un gusto estar otra vez aquí con ustedes en nuestro cuarto módulo de este curso que estamos llevando del Dr. Ambedkar durante todo el año. Y como ya ha comentado Dayabhasini y Arianat, en este cuarto módulo vamos a estar hablando de los problemas sociales en nuestra sociedad contemporánea como una oportunidad para el Dharma. Entonces, en lo que vamos a tratar desde distintas esferas, en mi caso principalmente desde la económica y a veces desde la social, es plantearles y darles una visión de cuáles son esas problemáticas sociales en el mundo y, por supuesto, también en México. Hablar de problemáticas sociales a veces es un poco abrumador, ¿no? Cuando uno piensa en la pobreza, en el hambre, en la desigualdad, es algo como que son problemas que se nos escapan y que parece que no están al alcance de nosotros. Pero como muchos de nosotros pensamos, probablemente todos los que estamos aquí pensamos que es así, sí somos responsables y está dentro de nuestras posibilidades hacer algo para tratar de aminorar o incluso eliminar estas problemáticas sociales. Una manera de verlo no de una forma tan abrumadora, sino como algo en lo que podemos participar, es ser conscientes y además estar informados de cómo se plantean estos problemas, no solo a nivel individual, lo cual también es importante, sino también a nivel global, es decir, a nivel internacional, cómo se definen las agendas internacionales que tratan de abordar las distintas problemáticas sociales, cuáles son los planes de acción, cómo cooperan entre sí y qué tipo de acciones llevan, se comprometen, se cumplen y otras veces, como sabemos, no se cumplen. Cómo en esas agendas internacionales son parte también y admiten compromisos los países y luego ya cómo se puede dar el salto a comunidad individuo. Es decir, lo que yo voy a tratar de hacer en estas cuatro clases o submódulos es empezar desde esa visión más global, internacional, es decir, cuáles son las problemáticas sociales que preocupan hoy en día a los gobiernos y a los organismos y a las fundaciones internacionales a los que dedican tantos recursos económicos humanos, cuáles son, cómo puedo ser yo partícipe de ellos, no solo en la cercanía, en mi ámbito, sino también a ese nivel de la comunidad en la que estoy inmerso, el país en el que estoy. Afortunadamente todos vivimos en países donde tenemos derecho a voto, pero además incluso cómo podemos ser parte de esas agendas internacionales. Aquí es un llamamiento y una inspiración la vida del doctor Ambedkar. Como vimos, el doctor Ambedkar trata desde esos distintos niveles que les acabo de decir
de ser parte de ese cambio, en este caso principalmente la desigualdad social que vivía y que lamentablemente sigue viviendo la India por el problema de las castas, ¿no? Entonces, él participó como individuo, como parte de una comunidad, pero también participó como político, como legislador incluso, desde distintos entes públicos, y yo creo que esa parte, en mi caso, me inspiró para transmitirles lo que les voy a estar contando estos 4 sábados. Entonces, también volviendo al doctor Ambedkar, les voy a compartir algo que vimos en, en las primeras reuniones que tuvimos del módulo del doctor, del segundo módulo del doctor Ambedkar, ¿no? Entonces, efectivamente, muy joven, doctor Ambedkar va a distintas universidades internacionales de primera línea y empieza a escribir sobre economía, sociología y política, como les comentaba, muy inspirado en Bertrand Russell. Hace una reseña, de hecho, de parte de la obra de este autor. Y volviendo a esa actividad desde las distintas esferas, lo que el propio Ambedkar dice, que la esencia de todo radica en que la actividad es condición de crecimiento. Él estaba en contra del quietismo. Él lo que hablaba era de la necesidad del ser humano de crecer y ser parte, de estar vivo. Y es esa energía no violenta la que hace mover el mundo y cambiar las cosas. Entonces, como señalaba en aquel momento, muchos hombres y mujeres desearían o deseamos servir a la humanidad, pero claro, parecemos pequeñitos, ¿no? Y como decíamos, pues es algo que nos abruma, nos puede llegar a desesperar, pero efectivamente en algún momento todos hemos sentido que esa debilidad se convierte en esa energía y ardor que nos lleva a ser parte de ese cambio. Y por eso hablamos que esa energía de la que hablaba el joven doctor Ambedkar, tiene que ver con esa viria, ese vigor de lo que hablamos en el budismo. Y él fue por ello un gran defensor de la acción y lamentaba la prevalencia de la filosofía del quietismo en Oriente, y por eso comentaba incluso, y de hecho hablaremos de ello en un par de sábados, de que pues al final se vuelve una cierta comunidad o sociedad de confort donde hay materialismo en Occidente, pero también lo hay en Oriente, ¿no? Entonces, todo esto lo traigo para mostrar que al final, aunque muchas veces sentimos todas esas agendas internacionales y esos objetivos internacionales como algo ajeno, o no escuchamos las noticias o ya estamos hartos y decimos, ¿pero para qué? Sí podemos también ser parte del cambio desde distintas esferas más allá de la individual, como lo fue el doctor Ambedkar. Y muchas veces la razón es el puro desconocimiento. Entonces, lo que voy a tratar de traer aquí, y ojalá sea valioso para ustedes, es esas esferas más amplias, ver incluso cómo puedo ser parte, y hay hasta aplicaciones donde yo puedo ser consciente de cómo puedo participar en esas agendas internacionales para resolver las problemáticas sociales y bueno, luego irlo aterrizando a algunos problemas sociales. Claro, por brevedad atenderemos a algunos, como es la desigualdad de género, como es la economía sostenible, el sobreendeudamiento y el exceso de consumo que vivimos hoy en día, la exclusión social, la exclusión laboral y por mencionar algunos. Entonces, ese es un poco lo que yo les voy a estar trayendo a lo largo de estos sábados y como les decía, voy a empezar y es lo que voy a estar hablando hoy desde esa agenda más global. Es difícil elegir por dónde empezar desde el punto de vista global o internacional, pero desde mi mirada lo que se me ocurrió es partir desde una de las agendas más respetadas, más seguidas y que mayores compromisos ha tenido hasta la fecha, que es la de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
que se firmó en el 2015 y es una agenda hasta 2030 en la que participan distintos actores públicos, privados, desde gobiernos, países, y que es acompañada por otras agendas y reuniones como, que principalmente, como algunos de ustedes ya saben, entran de manera transversal con todo el tema del calentamiento global y pues la economía sostenible de la que vamos a hablar, ¿no? Entonces, por eso mismo, me gustaría hablar en el día de hoy de estos objetivos del desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque creo que muestran de una manera muy clara cuáles son las problemáticas sociales en nuestro mundo contemporáneo. Entonces, esta agenda fue aprobada en septiembre de 2015 por un gran número de países donde se han comprometido a cumplirla en mayor o menor medida hasta el 2030. Para cumplirla, pues como vamos a ver, se han desarrollado como metas o indicadores de cada uno de ellos y lo que se ha hecho recientemente es una evaluación para ver o una mirada para ver dónde estamos, ¿no? Pero estas son las principales problemáticas sociales que preocupan a los países y a los organismos internacionales, desde la OCDE, el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, CEPAL, Naciones Unidas y, por supuesto, a los propios países. No todos los países están comprometidos con estos objetivos, en muchos casos por falta de recursos, debilidad de instituciones, falta de democracia, conflictos, pero de una u otra manera, como les decía, yo creo que visualizan cuáles son las principales problemáticas sociales que nos ocupan hoy en día. También me gusta la mirada que desarrolla Naciones Unidas de estos problemas sociales porque es un llamamiento a los organismos, las fundaciones, los países, las comunidades y en última instancia los individuos. Luego les puedo compartir una app que podemos bajarnos, quien quiera, donde están estos 17 objetivos, donde puedo ver cómo están evolucionando dentro de cada país, incluido México, pero además con acciones concretas que yo como persona puedo seguir para que se cumplan estos objetivos. Cosas muy sencillas, desde en el caso del medio ambiente, pues como veremos, lleva tus bolsas de tela, cuida el agua, pero de ello les hablaré si da tiempo y si no les pasaré esa aplicación donde yo puedo ser parte. Entonces, por eso también me gusta, porque además de reflejar cuáles son esas principales problemáticas sociales, creo que también nos llama de alguna manera, donde vivimos en un mundo, y la pandemia lo ha empujado todavía más, a la digitalización, donde pues a través de distintas apps pues podemos ser conscientes, tomar parte y tener conocimiento sobre todo de cómo puedo poner mi granito de arena para disminuir o eliminar alguna de estas problemáticas sociales, ¿no? Entonces, me pareció importante, como mencioné, empezar por aquí, porque como les decía, pues muchas veces sentimos que eso es algo ajeno, ¿no? Como que yo voy a ser parte de que acabe el hambre en el mundo o que acabe la pobreza o que todo el mundo tenga derecho a agua o educación o a vivir en una zona no violenta o en un país donde haya democracia. Pues siguiendo la filosofía del doctor Ambedkar, lejos de abrumarnos y de desesperarnos, al final el conocimiento y la educación es muy valiosa y muchas veces es el desconocimiento y la ignorancia lo que nos hace abrumarnos. Pues ojalá que con lo que les vamos a estar compartiendo en estos sábados, y estoy segura que muchos de ustedes ya conocen algunas de las cosas que les vamos a contar, otros no, o algunas cosas no, pues ojalá sean más o tengan un mayor conocimiento de cómo ser pues parte de este movimiento no quietista para acabar con, o al menos poner un granito de arena a acabar es, yo creo que muy ambicioso decirlo, pero al menos poner nuestro granito de arena desde esferas que desconocíamos para ser parte de la disminución de estas problemáticas sociales.
¿Cuáles son los principales problemas en los foros internacionales a nivel social? ¿Y cuáles son los objetivos que se buscan cumplir para eliminarlos? La pobreza, fin de la pobreza, hambre cero, donde no es solamente que no exista hambre, sino que la alimentación y la dieta sea saludable, porque pues tenemos un mundo totalmente desequilibrado donde hay gente que se muera de hambre y hay gente que tiene unos problemas de obesidad tremenda que pone en riesgo su salud, incluso puede llegar a la muerte, ¿no? El tercer objetivo es la salud y el bienestar. Primero solo los voy a nombrar y luego ya voy a ir metiéndome con cada uno de ellos. Cuarto, importantísimo, y también es una de las bases de la filosofía del doctor Ambedkar, la educación y la educación de calidad. La educación es inclusión en todas las esferas, como vamos a ver. La educación es un objetivo muy poderoso y, como vamos a ver, todos estos objetivos están relacionados entre sí y no están aislados, porque una mayor educación efectivamente puede reducir la desigualdad, puede empezar a paliar la pobreza. Si estoy educado, puede tener acceso a un mejor trabajo y más recursos económicos y una mejor situación y bienestar. Quinto, igualdad de género, de la que hablaremos también el próximo sábado. Agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación, infraestructura, reducción de las desigualdades en todas las esferas, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, importantísimo, y hay un enfoque brutal en todas las agendas internacionales con todo el cuidado del medio ambiente. Es el 13, el 14 y el 15, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres. Y el 16, paz, justicia e instituciones sólidas, la necesidad de tener democracias, países seguros donde podamos expresarnos libremente. Y por último, las alianzas. Una de las lecciones que se han aprendido a nivel internacional y a nivel nacional es que son necesarias las alianzas. Igual que un solo individuo no puede con todo, una sola sociedad, un solo país no puede con todo. Es necesario cooperar, son necesarias las alianzas. Y de hecho estos objetivos y la Agenda de Naciones Unidas, como la de otros, es un llamamiento a la cooperación y a la colaboración de los gobiernos. Bien, entonces vamos a ir ya con, les voy a compartir brevemente cada uno de estos objetivos en esta tarde de sábado. Bien. Y la idea de compartirles estos objetivos es ponerles cifras, es ponerles nombres, es decir, así estamos en el mundo. Entonces, el primero, como señalaba, es poner fin a la pobreza. Y como se nombra en todo su extensión, es poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todas sus partes. Los datos nos dicen que efectivamente el mundo no está en vías de eliminar la pobreza para el 2030, que es el límite que se han puesto para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Se ha reducido la pobreza extrema en el mundo, y por la pobreza extrema es las personas que viven con menos de $2 al día, algo menos de $2 al día. Entonces, todavía hay un casi 9% de la población en el mundo que vive con menos de $2 al día. El 55% de la población mundial, no tiene acceso a protección social. Y más del 90% de las muertes debido a desastres naturales, ciclones, terremotos, tsunamis, se producen en países de ingresos medios, pero principalmente bajos. Como vamos a ver en otro de los objetivos, el mundo sigue siendo un lugar muy desigual.
principalmente en África y en algunas zonas de Asia. 736 millones de personas vivían en la pobreza extrema en 2015 y 413 millones lo hacen en el África subsahariana. Entonces eso nos habla de esa desigualdad a nivel internacional. En alguno de estos sábados les hablé de la desigualdad de América Latina, de la desigualdad de México, que por supuesto volveremos a hablar, pero bueno, esto muestra la desigualdad del mundo en el que vivimos. 413 millones, más de la mitad de las personas que viven en pobreza extrema con menos de $2 al día viven en África, en el África subsahariana. El segundo objetivo es poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible para ello. Esto lo que quiere decir, antes de los objetivos de desarrollo sostenible, como algunos de ustedes sabrán, eran los objetivos del milenio. Eran, si mal no recuerdo, ocho objetivos, y uno de ellos era el fin del hambre. Aquí se ha afinado porque no es solamente acabar con el hambre, sino tener una alimentación y una nutrición saludable, una dieta saludable. ¿Por qué? Bueno, 821 millones sufrían de desnutrición en 2017. Y esto aumentó, porque en 2015 eran 784 millones de personas las que sufrían de desnutrición. 2/3 de los adultos extremadamente pobres con empleo a nivel mundial trabajan en la agricultura. De hecho, como vamos a ver, también hay una desigualdad enorme entre el mundo rural y el mundo urbano, aunque también hay una desigualdad enorme dentro del mundo urbano, como nosotros podemos ser conscientes en la propia Ciudad de México. Más datos sobre el hambre: 2/3 de las personas desnutridas a nivel mundial viven, y de nuevo la desigualdad, en el África subsahariana y en el Asia meridional. 22% de niños menores de 5 años tienen retraso en el crecimiento, en total 149 millones de niños. 49 millones padecen emanciación y 40 millones tienen sobrepeso, ¿no? Entonces esas disparidades terribles, pero también es verdad que aquellos que padecen sobrepeso, en gran parte de los casos, los datos nos muestran que son aquellas personas que tienen menores ingresos y menor nivel educativo. Otra de las problemáticas sociales, la salud, el acceso universal a los sistemas de salud. Hemos hablado del hambre, hemos hablado de la pobreza, ahora vamos a hablar de la salud y a continuación de otros de los objetivos que promovía el propio doctor Ambedkar, que es la educación. Bueno, niños menores de 5 años, las muertes disminuyeron de 9,8 millones en 2000 a 5,4 millones. Simplemente les voy a comentar algunos de los datos, de hecho toda esta información se la voy a compartir. Ha habido crecimiento de las vacunas, ha habido disminución de ciertas enfermedades mortales, como es la tuberculosis, pero aún hay 10 millones de personas en el mundo que desarrollaron tuberculosis en 2017. Todavía sigue siendo importante el paludismo, el VIH, y en estas situaciones pues hay muchos países donde la mayor parte de la población o gran parte de la población no tiene acceso a un sistema de salud eficiente y eficaz. Ni qué decir, y para mí, desde mi punto de vista, la verdad, es uno de los objetivos, todos son importantes, pero para mí realmente creo que la educación, el acceso a la educación universal hace también totalmente la diferencia. Garantizar una enseñanza inclusiva
y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. 617 millones de niños y adolescentes no alcanzaron el nivel mínimo de competencia en lectura y matemáticas. 750 millones de adultos son analfabetos y 2/3 son mujeres. Entonces, como vamos a ver de manera transversal a todos estos objetivos, en gran parte los más desfavorecidos son mujeres, personas que viven en áreas rurales, personas analfabetas, etc. Entonces, hay datos que realmente ponen a veces todavía la piel de gallina, ¿no? 1 de 5 niños entre 6 y 17 años, aún en el mundo, no asiste a la escuela. Y bueno, pues hay datos, como decíamos, en regiones mucho más duros, como es África subsahariana, pues más de la mitad no tienen acceso a servicios de agua potable, lavarse las manos. Imagínense ahora con la COVID. Yo he participado en algunos proyectos, estoy segura que ustedes también, sociales en el tema de la COVID. ¿Cómo puedes estar diciendo usa mascarilla, lávate las manos si no tienes acceso a nada de eso? Lo mismo con todo lo digital, ¿no? También hablaremos de ello, cómo lo digital puede crear más brechas. Si no hay habilidades digitales, si no hay acceso a Internet, pues es otra historia de brechas que se acaba siendo sofisticación en muchos ámbitos y exclusión para mucha gente que ya estaba excluida. Entonces, por eso hay que cuidar estas fórmulas mágicas, ¿no? De la digitalización, sí, la digitalización para bien, pero también puede ser a veces para mal. Y bueno, en el caso de la educación, también destacar pues, que efectivamente son más las niñas que no están educadas en el mundo y todavía hay muchos estigmas en muchas sociedades, incluidas la de México, por supuesto, donde sí hay que priorizar, se le da la educación a los niños en vez de a las niñas y en muchos casos pues, se piensa que la educación de las niñas no es importante e incluso que puede ser un riesgo para eliminar los roles sociales que prevalecen todavía hoy en día, ¿no? Respecto a que los hombres son los que proveen los recursos en la casa y que las mujeres que tienen educación o que trabajan fuera son una amenaza, pueden ser mujeres libertinas o cosas peores. De todo ello, de hecho, hablaremos también el próximo sábado. Pero bueno, antes de pasar al siguiente, de verdad sí quiero destacar la labor que ustedes o algunos de ustedes hagan de la educación, pues es clave y es muy importante, porque la educación, como hablamos en el segundo módulo, pues era un pilar y como dije al principio de la filosofía del doctor Ambedkar, y él lo vivió de una manera muy cercana porque lo vivió en su propia vida cuando tuvo acceso a ir a todas estas universidades y esta situación que le dio el conocimiento, y el conocimiento, aunque no nos guste, pues es poder, pero es poder bien entendido y bien dirigido. La igualdad de género, bueno, de ello hablaremos el próximo sábado, pero pues 18% de mujeres y niñas alguna vez en pareja entre 15 y 49 años han sufrido violencia física o sexual en los últimos 12 meses. Ni qué decir la mutilación genital femenina, las mujeres, y luego que también hablaremos de ello, ¿no? El 24% de las parlamentarias nacionales son mujeres, el 39% de la fuerza laboral es mujer, pero solo el 27% de los cargos son directivos. Y esto además está muy empujado por los países desarrollados. En los países en desarrollo estos porcentajes caen a niveles drásticos, ¿no? Entonces, muchas veces las mujeres se incorporan al mercado laboral, pero con menores salarios, en puestos de cuidado, en la economía informal, pero pocas veces pueden llegar a puestos directivos y en muchos casos se ven incluso de nuevo una amenaza a esos roles que se perpetúan de el cuidado del hogar, el cuidado de la casa, es la labor fundamental de la mujer. Hay algunos objetivos, como les he dicho, y voy a mencionarlos porque creo que también es importante sensibilizar a las personas del medio ambiente. Hoy en día vivimos un problema de medio ambiente grave y eso afecta a los otros objetivos y a las otras problemáticas sociales, del hambre, de la pobreza. Entonces, existen
todavía problemas que afectan y ligados al medio ambiente o de acceso a recursos del medio ambiente, como es el acceso al agua, ¿no? Lo hablábamos respecto a estas medidas de salubridad acentuadas por la COVID, ¿no? Acceso a agua potable. 785 millones de personas aún no cuentan con servicios básicos de agua potable. Entonces, el sexto objetivo es garantizar el agua y el saneamiento para todos. Como ven, los objetivos están relacionados. ¿Por qué? Porque esto está estrechísimamente relacionado con el objetivo de la salud para todos, la salud universal. Si yo no tengo acceso a agua potable, pues estoy enfermo, mi esperanza de vida es menor, etcétera, etcétera. Energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos, es decir, que todos tengamos acceso. Ahora, por ejemplo, igual con la COVID, ¿no? Había niños que tenían que hacer las tareas desde su casa y pues no había acceso a una infraestructura de internet o no tenían acceso a luz todo el día, las 24 horas. Todavía hay muchos lugares en México donde no llega la electricidad y tienen que estar con velas y los riesgos que eso conlleva o siguen calentando con fuego y eso también causa problemas para las vías respiratorias. Entonces, al final, también el mensaje un poco de todo esto es que las problemáticas sociales son múltiples y que generalmente están entrelazadas y por eso también hay que mantener esta visión multidimensional que lejos de abrumar, la idea es como tener en cuenta toda esa visión desde las distintas dimensiones, porque muchas veces, y de hecho de ello hablaremos, porque una cosa son los objetivos y otra cosa es cómo se desarrollan las políticas públicas para atender a estos objetivos, pues muchas veces hay una brecha entre lo que se quiere hacer y lo que se hace, ¿no? Y muchas veces lo que se hace no se logra lo que se quería o que los objetivos que se tenían porque no se tienen en cuenta todas las dimensiones o todos los prismas que hay que considerar, ¿no? Entonces, por eso muchas veces mi llamamiento es a no ver los objetivos o las problemáticas sociales, quiero llamarlo más como problemáticas sociales porque al final lo que hay detrás de cada uno de esos objetivos de desarrollo sostenible es un problema social, están estrechamente relacionadas, ¿no? Como es este de las energías, como decíamos, ¿no? 3.000 millones en el mundo carecen de combustibles y tecnologías limpias. Entonces, bueno, estos son problemas que además son más acentuados en el área rural, ¿no? 840 millones de personas no tienen acceso a energía eléctrica en las zonas rurales. Crecimiento económico sostenido, inclusivo, un empleo decente para todos. De hecho, de eso también hablaremos en los siguientes sábados. Bueno, una manera de medir, y aquí también me gustaría hacer una pequeña anotación, una manera de medir hasta hace poco, la única manera, pero lamentablemente sigue siendo la manera de medir el crecimiento económico, es la producción, lo que se suele llamar el Producto Interior Bruto real, que es la producción de todos los bienes y servicios en un año en un país. Eso se considera una medida de lo bien que le va a un país y de lo bien que le va a sus ciudadanos. Pero bueno, ya se sabe que no es la única y a veces es una medida errónea. Y por eso hay algunos países, algunos de ustedes habrán oído de Bután, que desarrolló un índice de felicidad. Entonces ya son muchas las voces de economistas, sociólogos y también políticos que abogan por medidas más amplias, más allá del crecimiento económico y la producción y los salarios, porque pues hay, y eso lo sabemos nosotros muy bien, uno puede tener recursos económicos, uno puede tener una vida holgada y eso es importante, nos queda claro, y más después de ver esos primeros objetivos y esos primeros números donde vemos pues que la gente pues está de alguna forma teniendo pues problemas, ¿no? para poder, como les decía, pues para poder efectivamente tener
Como les decía, pues los recursos económicos son importantes y más cuando estamos hablando del hambre y de la pobreza y de la desigualdad y el acceso a la educación y a la salud universal. Pero sabemos que no es lo único. Entonces, son, como les decía, muchas las voces que abogan por índices más allá de el Producto Interior Bruto, porque podemos tener un crecimiento económico alto, una riqueza alta de recursos naturales, como puede ser el propio ejemplo de México, y una desigualdad tan grande donde haya personas que todavía pues viven en una situación de pobreza, incluso pobreza extrema, y pasan hambre. Entonces hay que ampliar y hay que mirar otras aristas, y aunque son pocos, incluso algunos empiezan a mirar estas aristas como es la felicidad. Y bueno, pues efectivamente, en términos de trabajo y trabajo decente, como veremos, hay brechas de género. Los jóvenes también en muchos países son los que están sufriendo las crisis y aún más acentuadas por esta crisis de la COVID. Una quinta parte de los jóvenes no cursan estudios, no trabajan o reciben formación. Imagínense, ¿no? Un joven que tiene toda esa energía de la que nos hablaba el doctor Ambezka y todas esas ganas de emprender, todo lo contrario al quietismo, y no tienen las oportunidades para hacerlo. Entonces, bueno, pues esta es otra de las grandes problemáticas sociales que tenemos en el mundo. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Bueno, esto nos habla de tecnología, de innovación bien entendida, en el sentido de que hay que tener claro que efectivamente la industrialización, como también hablaremos en algún sábado, el crecimiento ha traído pues, ciertas problemáticas sociales, de hecho incluso pues, la propia desigualdad, ¿no? Pero bueno, también es cierto que la innovación es salud, la innovación es educación, la innovación es darnos recursos, como es el caso del Internet y de que podamos estar aquí juntos y de que se puedan realizar incluso consultas médicas online. Pero de nuevo, si eso llega a unos pocos, pues estaremos fomentando la desigualdad. Pero las inversiones son importantes y son importantes también siempre que mantengan o preserven el medio ambiente. La desigualdad entre los países. Como hablábamos en algún momento, ya no es solo la desigualdad de cada país, de la comunidad, sino a nivel del mundo. Más de la mitad de los 92 países con datos, los ingresos del 40% más pobre de la población aumentaron más rápido que el promedio nacional, ¿no? En muchos países una parte cada vez más grande de ingresos va al 1% de los más ricos y el 40% más pobre recibe menos del 25% de los ingresos generales. Entonces, la mayoría de los países cuenta con políticas que facilitan una migración segura y ordenada, pero queda mucho por hacer para proteger los derechos y bienestar socioeconómicos de los migrantes. Esa es otra de las grandes problemáticas sociales. Y bueno, en México también lo vivimos, ¿no? Tanto de la migración de mexicanos a Estados Unidos como toda la migración, todo el problema de migración que tenemos con Centroamérica. 76% de los 150 países para los que hay información cuentan con políticas para una migración segura y ordenada. El 54%, solo el 54% con políticas sobre derechos de los migrantes y el 57% con políticas para el bienestar socioeconómico de los inmigrantes una vez en el país. Bueno, pues los datos hablan por sí solos. Efectivamente, la migración, cuando pensamos en la migración, en gran parte de los casos es por personas que la situación en sus países es tan penosa, tan dura para ellos y sus familias que ponen en juego su vida, incluso la de sus hijos, para pues un mundo más decente y más igualitario para ellos. Y en muchos casos, pues al llegar a los países, pues la situación no es la ideal, ni mucho menos. Entonces, bueno, la desigualdad en el mundo pues sigue siendo algo importante. Y también quise mencionar este tema de las políticas porque
recuerden que al final lo que estoy tratando de dar en esta charla es un poco esa visión global de los problemas globales para luego ir aterrizándola hasta llegar al individuo. Y la política es importante. La propia filosofía del doctor Ambedkar más que la filosofía, la propia acción del doctor Ambedkar siempre buscaba un equilibrio entre su activismo por la lucha de los problemas sociales que él tenía y vivía como importantes y las leyes y la política, ¿no? Entonces, hay un ejemplo que a mí me gusta mucho del libro del doctor Ambedkar, que es de los intocables no tenían derecho a vivir, a beber, perdón, en ciertos estanques o en ciertos lagunas, pozos construidos por el gobierno, que es porque se pensaba que los contaminaban, ¿no? Y entonces él organizó a finales de los años 20 una campaña en un estanque que se llama el estanque de Choudar con los intocables para que efectivamente ellos pudieran servirse. Era como un símbolo para que a nivel país, al beber de este estanque, un grupo de intocables que él encabezaba en una manifestación, era un llamamiento para que cualquier intocable pudiera beber de cualquier estanque de agua, pozo, construido o mantenido por el gobierno. Pero claro, eso creó un movimiento e incluso violencia con las castas más altas y las castas medias, pensando, pues decían que el agua estaba contaminada y fueron a purificarlo. Y entonces Ambedkar quería hacer otra manifestación y volver a llevar a los intocables para beber de estos estanques, y al final pues se dio cuenta de que eso podía terminar en algo muy violento y que podía ser contraproducente, y lo que hizo es esperar a que saliera una legislación de que se podía beber de esos estanques para que efectivamente llevara a las castas, a los intocables, de nuevo a esta iniciativa de poder beber de cualquier estanque. Entonces, él, como buen político, sabía que debía de mantenerse pues un equilibrio entre lo que es las acciones individuales y esos activismos, pero también con el orden social o político o legislativo establecido, ¿no? Entonces, pues por eso también es importante pues, tener en cuenta en muchos casos que pues, las leyes, las políticas importan y son un primer paso, pero como ya sabemos, no es el único, porque se pueden abolir las castas legalmente o se pueden desarrollar ciertas leyes, legislaciones para promover la igualdad, el derecho a la sanidad y a la educación, pero hace falta dar pasos más allá en los individuos, pero de eso hablaremos en nuestro último módulo del año, descolonizar la mente. Entonces, pues efectivamente es importante tener en cuenta las legislaciones, lo que se hace en cada país, lo que se hace en cada gobierno, pero también, y es la idea un poco también de este módulo, de empezar de estas visiones globales para luego ir a lo individual. Bueno, siguiendo con los objetivos, lograr que las ciudades y los asentamientos humanos, ese es el 11, sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 1 de cada 4 residentes urbanos vive en condiciones de tugurio, de suburbios peligrosos, donde no hay, aparte de ser peligrosos, no hay acceso a agua potable, no hay electricidad. 1 de cada 4 personas que viven en una zona urbana, ¿no? 2.000 millones de personas no cuentan con servicios de basura. Entonces, pues efectivamente vivimos en situaciones y en sociedades y en ciudades muy insalubres. ¿Qué vamos a decir de la ciudad en la que vivimos? 9 de cada 10 residentes urbanos respiran aire contaminado, y eso tiene unos problemas tremendos para la salud a mediano y largo plazo, como muchos de nosotros sabemos. Entonces, pues esta es otra problemática social, muy ligada también pues al medio ambiente. Ligado también al medio ambiente, y de hecho la app de las que les hablaba de Naciones Unidas, un capítulo que tiene importante es eso, cómo yo puedo ser parte de que el mundo pues sea,
de alguna manera se proteja el medio ambiente. Entonces, pues sí es una problemática garantizar modalidades de consumo y producción sostenible. En el mundo la huella material está creciendo tan rápido que sobrepasa la población y el crecimiento económico. Bueno, no me voy a detener mucho en esto, pero pues como todos ustedes saben, este es uno de los grandes problemas sociales. La población sigue creciendo, seguimos consumiendo muchos recursos, de eso hablaremos en el tercer sábado, un consumo aberrante en la mayor parte de los casos, en una sociedad donde nos hemos creído que somos lo que tenemos, en la que ya no hay, como había antiguamente, ¿no? O muy poquita gente va al zapatero a que le pongan una suela o a que le remienden algo. No, pues ya es muy barato, si por que $5, 200 pesos te compras, ¿no? Entonces, pues efectivamente es otra problemática social que yo quería traer sobre la mesa porque también afecta, pues de nuevo, a la salud y a otros de los problemas sociales de los que hemos estado hablando, ¿no? Bueno, esto es un compromiso muy fuerte que hay dentro de los ODS y que afecta, como digo, también a las problemáticas sociales, medidas urgentes para convertir el cambio climático y sus efectos, la temperatura mundial, ¿no? Y bueno, 186 países han ratificado el Acuerdo de París, pero como algunos de ustedes sabrán, hay muchos países que no están a favor, que se salen, que siguen pues, emitiendo mucha contaminación. Y bueno, pues estas son realidades que de alguna u otra manera muchos de nosotros conocemos. Bueno, ligado con el anterior, tampoco me voy a detener mucho, pero no por ello es menos importante. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible, porque pues si no, efectivamente, pues el deshielo, especies que están desapareciendo, pues es algo que todos nosotros o gran parte de nosotros ya sabemos, la biodiversidad, ¿no? Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, la desertificación, cuántos países ya son desiertos, ya tenemos un problema de agua en la mayor parte de los países, ¿no? Entonces, bueno, pues esto afecta y esto nos afecta a todos. El riesgo de extinción de especies ha empeorado en un 10% en los últimos 25 años. Y bueno, ya terminando, y no por ello menos importante, promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Esto lo podría haber escrito y probablemente lo escribió con unas palabras más inspiradoras el doctor Ambedkar, ¿no? Inclusivo, justicia, instituciones inclusivas, sostenibles. Yo diría que aquí tenemos todas las problemáticas sociales resumidas en este objetivo, ¿no? Bueno, los hombres representan cerca del 80% de las víctimas de homicidio en general, pero las mujeres constituyen el 64% de las víctimas de homicidio cometido por el compañero. Bueno, trata de personas, mujeres y niñas, explotación sexual, asesinatos a periodistas, bloggers, activistas y defensores de derechos humanos. Y estos son ejemplos, pero pues como todos ustedes saben, y lamentablemente cuando se habla de indicadores de violencia, pues México no sale nada bien parado, pues no es una sociedad inclusiva, no es una sociedad justa para todas, hay instituciones que no son eficaces y tampoco es una sociedad inclusiva. Entonces, bueno, al igual que India y al igual que el mundo, ¿no? Porque en todos los países, hasta en los que tienen o cumplen de una mejor forma con todo esto, pues siguen existiendo desigualdades y brechas. Y bueno, por último, más que una problemática, aunque también la es cuando hablemos de política pública, pues lo importante de hacer alianzas, porque sin alianzas de gobiernos, de países, pues esto es imposible. Entonces es muy importante que se hagan, y estos foros son una manera de tenerlo, ¿no? Porque, bueno, pues efectivamente las noticias no son muy buenas, las ayudas internacionales han caído,
Y bueno, pues la cooperación a veces no es la esperada, se hacen compromisos, pero luego no se llevan a cabo, como estos foros. Y bueno, las agendas políticas a veces que votamos, ¿verdad? Luego no se cumplen. Veremos que a veces no se cumplen porque las políticas públicas a veces no son tan fáciles de implementar, pero a veces porque realmente pues no se hace lo que se dice. Pero bueno, voy a dejarlo aquí por hoy y lo que quería compartirles simplemente es, bueno, cuando uno piensa en estas problemáticas sociales, las pensamos a veces pues en nosotros, ¿no? Y en el mundo muy cercano que nos rodea. Y eso es importante porque es nuestra primera trinchera y nuestra primera línea de acción. Pero yo siempre digo que hay que pensar en grande cuando hablamos de lo que hablemos. Y bueno, por eso yo les quería traer cuáles son las principales problemáticas sociales que se discuten en los foros internacionales. Estos son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que reflejan esas problemáticas sociales, que reflejan que todavía son severas, que son importantes, que son duras. Se han desarrollado indicadores, planes de acción, grupos de acción por países que participan para reducirlas, para tratar de ayudar con estos problemas sociales. Y bueno, yo creo que es importante que cada uno pues reflexione, no tanto a lo mejor que averigüe, se dependerá de la curiosidad de cada uno, pero a lo mejor es importante que se meta en estas aplicaciones o en estas páginas y vea, bueno, ¿y México cómo está en términos de ODS? Si está participando, si está cooperando con otros países, y me consta que sí, que efectivamente pues participa desde la ayuda a otros países, desde ciertos compromisos. Y bueno, luego, como hablaremos, desde este paso y esta visión internacional, que yo espero que les haya reflejado de una manera a lo mejor un poquito más clara cuáles son las problemáticas sociales de las que se está hablando en los foros. Y aunque muchas veces seamos escépticos y digamos, bueno, esto queda ahí, bueno, a mí me consta que hay muchos esfuerzos y muchos recursos y muchas personas que realmente sí están poniendo toda su energía en que estas problemáticas a nivel internacional se vayan resolviendo, se vayan disminuyendo. Y yo creo que por eso el llamamiento, y por eso empecé otra vez con esa filosofía del no quietismo del doctor Ambedkar, es pensar a nivel internacional, pensar desde qué trincheras yo puedo poner mi granito de arena, y cuando veo las noticias o leo algo, no pensar como que es algo ajeno, algo abstracto, no. Se están dedicando muchos recursos y muchas personas para tratar desde los foros internacionales y desde los foros nacionales, como hablaremos, para tratar de poner ese granito de arena. Y bueno, pues la invitación incluso desde Naciones Unidas es bájate aplicaciones, lee, comparte estas problemáticas, porque siempre va a haber una labor de sensibilización y siempre va a haber algo que hacer que desconocíamos que podíamos hacer, que pensábamos que no, como decíamos al principio, me desespera, me abruma y que realmente puedo hacer, ¿no? Siempre un llamamiento desde la sabiduría y más los que estamos en el Dharma para que, como dice Shankarashita, no caer en el humanitarianismo, ¿no? No se trata de salvar el mundo, no, no va por ahí. Se trata de ser consciente de los problemas sociales desde el Dharma y bueno, pues desde la sabiduría del Dharma y desde ese no quietismo tratar de poner nuestro granito de arena y sabiendo que también el Dharma probablemente, en mi caso lo creo, es lo que más necesita el mundo. Entonces, pues yo creo que con el Dharma se puede llegar a estos problemas sociales y con el compasión y con la compasión por todos los seres. Bueno, de mi parte lo dejo aquí. Espero que les haya sido valioso. Ahora no voy a poder estar con ustedes compartiendo, pero por supuesto me encantará cualquier tema, cualquier duda cuando regrese a México, o por supuesto quien quiera me puede escribir o tener una llamada o pedirme información, con mucho gusto les comparto más de lo que les he comentado el día de hoy. Les mando un abrazo con mucha meta y estoy segura que Arianati y Dayavarsini van a aterrizar muy bien todo esto al módulo de la problemática social y les veo el próximo sábado.
Que estén muy bien, cuídense mucho. ¿Listos? Nos falta Patti, Tania ya llegó. Creo que ya nada más nos falta Patti y Gloria, que de pronto se desconectó. Bueno, pues entonces les comparto tantito mi pantalla antes de que empecemos otra vez ya entremos de lleno a los grupos de reflexión o bien a la plenaria o a la plenaria. Entonces, lo que nos invitó a ver María José, lo que nos invitó a considerar justamente son estos objetivos de desarrollo sustentable. Y lo interesante es que cuando comparamos esto con esto, que es lo que ya nos había presentado Arianat, que son esto es un extracto de los 22 votos propuestos por el doctor Ambedkar. Y en un momento dado decía María José que el, el objetivo sostenible número 16 bien podría haber sido escrito por Ambedkar, ¿no? Tiene que ver con creer en la igualdad del hombre y esforzarnos por establecer la igualdad, ¿no? El 16 se parece mucho en ese sentido. Pero en general, todos tienen que ver con el noble octuple camino, con seguir los paramitas y con tener compasión y bondad amorosa por todos los seres vivos, ¿no? Es decir, es tener una mirada diferente con respecto a nuestra postura en lo que nos pasa, en lo que pasa a nuestro alrededor. Es tener una postura activa en lugar de una postura pues simplemente como espectadora, ¿no? De lo que está pasando a mi alrededor. Entonces la pregunta después de este video que nos compartió María José, tendríamos dos preguntas de las que podemos partir, ¿no? ¿Cuál es, cuál de estos objetivos consideras que está más cercano a tu experiencia de vida? ¿Y cuál crees que sería el más importante a trabajar en México? Y ahora sí, vamos a ponernos manos a la obra. ¿Qué opinan? Somos todo oídos. Adelante, Tania. Eh, yo me agobié un poco cuando estaba escuchando a María José, porque es mucha información, pero también son muchas realidades al mismo tiempo y muchas idiosincrasias en todo el mundo y en todo el mundo desarrollado y subdesarrollado. Ah, sin embargo, contribuyendo a la primera pregunta, ¿qué puedo hacer? Pues dentro de estos puntos que nos hizo favor Romy de pasar, que sí son estos objetivos, sí, ¿verdad? De los cuales estamos pues platicando, hablando, como reflexionando, pues creo que en mi caso puedo contribuir a todos en la medida de que me doy cuenta que puedo contribuir, vamos, ¿no? Este, del 1 al 16, ¿no? El hecho de, de apoyar a los demás, a mi comunidad más cercana, el que yo camine en un camino, en una senda ética, ¿no? Creo que contribuye pues a que pueda aportar un granito de arena, ¿no? Este, y en realidad pues creo que es eso, ¿no? Desde esta parte amable, amorosa, compasiva, con mis propios colaboradores que trabajan a mi alrededor, ¿no? Empezando por ahí, de poquito pues a más. Y creo que eso. Gracias. Gracias, Tania.
Romy. Gracias. Pues a mí hay dos temas que siento que puedo influenciar un poco. Y el primero es el tema de la igualdad de género. Pues, uno puede hacer pequeñas acciones desde compartir de repente información que es valiosa o darse cuenta incluso de, por ejemplo, esos chistes que uno hace que a veces los tiene como muy incorporados, pero en realidad son chistes que dañan, por ejemplo, ¿no? Y después toda la parte climática a mí se me hace muy, muy importante porque con pequeñas acciones parece que no podemos cambiar demasiado el mundo, pero si todos hiciéramos esas pequeñas acciones, realmente se puede lograr un cambio. Obviamente, el otro día, no, hace no mucho tiempo, leía el tema del uso del agua en casa, ¿no? Entonces, cuando uno realmente reducía el uso del agua en el hogar, no afectaba tanto a nivel global, si muchas personas lo hacían, ¿no? Sin embargo, si nosotros logramos, por ejemplo, hacer ese cambio, pues también podemos impulsar a que haya cambios a nivel macroeconómicos, ¿no? O sea, a nivel de un país, ¿no? Y también obviamente desde nuestros votos, ¿no? Aunque no siempre las agendas políticas se cumplen. Y creo que todas estas acciones parecen pequeñas, pero al final del día sí van generando cambios, ¿no? Yo lo veo mucho con el tema de la alimentación, ¿no? Al principio, escuchaba muchas personas que habían cambiado su alimentación al veganismo y no había la disponibilidad de alimentos sustitutos como hay ahora, ¿no? En el sentido de que, pues, siempre se puede uno alimentar sin esos sustitutos, ¿no? Eh, pero realmente ahí se nota que hay un cambio cuando las industrias empiezan a traer productos que sean sustitutos. Entonces realmente quizás unos poquitos veganos empiezan a hacer un cambio a nivel económico, porque las empresas empiezan a dar cuenta que es un nicho de mercado que no están atacando y empiezan a trabajar en pos de eso. No significa que estamos eliminando la explotación animal, pero sí estamos colaborando al menos en algo. Gracias. Gracias, Romy. Suryatara, adelante. Pues yo la verdad es que quiero agradecerles porque este trabajo que está planteando María José, de alguna manera con esta claridad y con este conocimiento de causa, digamos, pues hace como que realmente nos podamos ubicar en este gran impacto que podemos tener cada uno y en esta pequeña semilla que se puede sembrar día a día. Porque para mí, al menos, bueno, yo debo de decirles que yo soy economista o fui economista durante muchos años, socióloga, y la verdad es que pues participé en muchos programas de desarrollo social dentro del gobierno federal y estatal y bueno, en diferentes áreas. Y la verdad es que esta claridad de estos 17 puntos pareciera como que nos abre una perspectiva, pues, si no muy amplia, al menos sí nos permite tener una claridad en lo que está sucediendo dentro de los países y dentro de lo que todos pudiéramos estar haciendo, porque esto de partir desde el punto de la quietud, como decía el doctor Ambedkar, creo que es
lo que ha propiciado también que estas situaciones se sigan viendo como que son ajenas a uno. Y la verdad es que eso es lo único que no podemos permitir, que todas estas problemáticas y estas situaciones no sean ajenas. Entonces, realmente creo que sí, el tomar conciencia de cada punto podría permitirnos pues aportar, pero lo que yo ahora identifico que pretenderíamos sería realmente hacerlo parte de nuestra colectividad y de nuestra parte de nuestra comunidad, digamos también, y hacerlo más sensible para que realmente pudiéramos llegar a hacer estos programas o estos, no sé, proyectos que realmente tuvieran ya un enfoque muy particular, ¿no? Y que se pudieran concretar en cosas muy específicas, porque parece mentira, pero esto es demasiado, demasiado, tal y como decía Tania, yo también me sentí hasta bastante agobiada y la verdad es que, pues sí, con esa necesidad de decir, es necesario hacer algo, necesito hacer algo y necesito participar. Pues gracias. Gracias, Uriatara. Adelante, Pati, por favor. Sí, bueno, yo diría que tal vez la educación es lo más cercano a mí, porque todavía soy académica. También dentro de la educación creo que el tema de las mujeres para mí es importante. No siempre coincido con las jóvenes de hoy. Yo soy una feminista del siglo pasado, soy una feminista de los años 70. Siempre mi hija me corrige, afortunadamente, me regaña permanentemente, pero yo creo que yo sí he tenido un granito de arena con mis alumnas, ¿no? Que el último párrafo de su tesis dice es que Bourdieu opina, quién sabe qué, le digo, no, Bourdieu ya se murió, ¿qué opinas tú, no? O las defiendo cuando en las clases, bueno, en fin, eso creo que para mí es lo más cercano. Sin embargo, creo que, por ejemplo, en el tema ambiental, aunque frente a la catástrofe que vivimos, pues uno se siente que no está haciendo nada, pero finalmente sí. O sea, yo, por ejemplo, bueno, desde siempre me baño en un minuto, el domingo no me baño, en mi casa no se plancha casi nada, no he llegado todavía a no planchar nada, pero digo, nunca las sábanas, nunca las toallas, nunca. Sí podemos hacer muchas cosas, que todas las bolsas, aún si todavía nos dan bolsas de plástico, tengan 3 usos, por ejemplo, o por lo mínimo 2 usos, etcétera, ¿no? Ahora, yo la verdad creo que en México el problema hoy más grave es la violencia. Y bueno, ¿qué podemos? Ahí sí, perdón que lo diga en este contexto, pero hay un conflicto porque, digamos, a lo largo de 20 años de mi contacto con el budismo, algunos colegas budistas, por el tema de lo que entra, de lo que permites que entre o que no entre, te dicen, no, pues no veas el noticiero, no te enteres, no, perdón, o sea, no, yo no puedo vivir así, además de que soy politóloga, ¿no? Yo sí me quiero enterar, me da horror diariamente y muchos días lo que me dan ganas es de llorar, pero fomentar la idea de que si yo no me entero, si no veo el noticiero, si no leo el periódico, desaparece el horror que vivimos en México, pues yo, perdón, pero no estoy para nada de acuerdo con eso. Entonces sí creo que hay que tener, y que además creo que el budismo tiene un papel, o tendría en una muy larga transición que yo ya no voy a ver, pero dentro de 40 años en México, quién sabe cuándo, el budismo puede tener una contribución muy importante al problema de la violencia, que yo diría que hoy, bueno, y también la falta de Estado de Derecho, que tienen que ver con la violencia también, porque la violencia no surge así en el éter, ¿no?
Entonces, bueno, ese yo creo que es el peor problema que México vive hoy, junto con todo lo demás. Ya aumentó la pobreza, ya, bueno, en fin. Pero bueno, yo sí creo que hay que estar conscientes totalmente de lo que está pasando y que sí, y que decir que no veas el noticiero no es una buena receta para saber en qué mundo vive uno y cuáles son las condiciones que existen, ¿no? Entonces, bueno, yo diría eso, pero en fin, en el tema ambiental sí trato de ser lo más que puedo a mi nivel, ¿no? Gracias, Pati. ¿Quién falta? ¿Beto? ¿Qué opinas, Beto? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues agregando, apuntando a lo que dice Patti, nosotros lo vivimos allá en Nepal, que yo me sentí muy seguro comparado a la violencia de aquí. Y es un país pues budista e hinduista, pero me sentía en mi casa, ¿eh? Podía salir, convivir con las gentes y estar muy bien. No veía la drogadicción al nivel de aquí. Sí lo hay, ¿no? Sí hay también, pues alguna violencia, robos y todo, pero no comparado aquí. Entonces, el budismo y el hinduismo que se conjuntaban allá, yo veía que las gentes eran muy pacíficas, muy tranquilas. Entonces digo, el budismo funciona. Debemos acercarnos más a él y practicarlo. Y sí, aquí la violencia es un poco terrible. Entonces, nosotros experimentamos eso ya a los 8 meses y pues muy padre, ¿no? Y en otro punto de la alimentación y el bienestar o la salud, eh, yo traté de ver un poco, de comparar, aunque usted dice que no debemos comparar, la alimentación de ellos fue muy sana. Ellos casi no almacenaban comida. Y nosotros aquí cocinamos para 3, 4 días o una semana o más. Y ellos comen del diario sus verduritas. Nosotros como occidentales los primeros días pues íbamos por nuestro pan, queso, lechita y jamón y eso. Y ellos todos llevaban sus verduritas. Entonces fue un cambio, un shock. Y acompañados también que Manis nos decía, no compren tanto, o sea, vayan comprando lo que necesitan, hay que cuidar. Y se nos quedó muy grabado eso, ¿no? De que Manis nos decía, pues vayan comprando nada más lo que es, lo que tienen que consumir. Y después sí ya comprábamos nuestras verduritas, nuestro arroz y todo. Entonces sí es muy diferente. Y por otro lado, en salud, vi que ellos tuvieron menos casos de COVID y de ir al hospital porque su alimentación es más, como dijéramos, de campo, ¿no? Más saludable. Y nosotros aquí en nuestro país tenemos mucha gente con hipertensión, diabetes, problemas renales, y que si alguien cae enfermo de COVID, pues es más grave. Entonces, aquí nos falta también mejorar esa salud, la alimentación y el deporte. Y nosotros allá cerca íbamos a un parquecito al bosque y desde las 6 de la mañana la gente iba a caminar y a hacer sus rutinas y ejercicio y todo. Entonces es un poquito aprender unos de otros. Pero sí me impactó también lo del budismo que vimos allá, que es muy bueno, muy interesante. Gracias. Gracias, Beto. Arianat, Pues gracias. Qué gusto escuchar a todos, todas, ¿no? Son puntos importantes. Y yo estaba pensando, reflexionando, como hasta ahorita que estamos viendo, observando ¿no? El tema de Dr. Ambedkar y su importancia como que está enfocando no solamente desarrollo personal, pero conectando con la sociedad, porque nuestro desarrollo personal está conectado con la sociedad, porque somos parte de la sociedad, no podemos vivir fuera de sociedad. Y entonces como tenemos la responsabilidad a mantener el desarrollo, ¿no? Porque el desarrollo conecta con cada uno individuo. Estaba pensando ¿no? Los puntos que menciono aquí, María José, son muy interesantes y cómo trae el impacto, ¿no? El impacto o
pensando como un budista, como su ir a refugio, considerando centralidad de ir a refugio, tiene un aspecto social, ¿no? Entonces, nada es individual. Mi ir a refugio no es individual, tiene aspecto social, conecta con la sociedad. Pensando conectando con dos puntos, ¿no? Ahí como puedo conectar con todos estos puntos. Pero dos que me llamó mucho la atención, como que vimos como en 22 votos también de igualdad, ¿no? Creer, ¿no? En la igualdad de todos los seres, todos los humanos. Y tomar la responsabilidad a mantenerlo, no solamente creerlo, pero mantenerlo, ¿no? Mantener que sí, no solo a nivel intelectual, pero con nivel emocional, ¿no? Igualdad de género, me llamó mucho la atención también, ¿no? Porque estaba pensando que el sistema social que nos humanos, la tendencia humana, o puedo decir, la tendencia de sociedad que han creado la discriminación en nivel social, nivel cultural, y ahorita hay como jurídico también, ¿no? Que como esta separación, darle cuenta o forzarlo a sentir que son menos y son más, ¿no? Inferioridad y superioridad, ¿no? Cada uno que hay en las culturas se presionan a las mujeres, como llegando de India, por ejemplo, pensando de la tendencia de hinduismo o vedismo, como dicen Vedas, que las mujeres siempre son abajo de los hombres, ¿no? Es como que son menos que hombres, ¿no? Esta tendencia como y las mujeres sintiendo que, somos menos, no podemos pensar más. Los hombres siempre pensando que, somos más, ¿no? Las mujeres siempre menos. Entonces, como esta tendencia que todavía existe, cultural, mental, esta tendencia, ¿no? Que está forzando. Y se convirtió en cultura, ahorita ya pensando, es como cultura, ¿no? Y es lo que puede cambiar es, obviamente, el budismo tiene capacidad, como dijo Patti, ¿no? Que sí, budismo puede cambiar estas tendencias, ¿no? Ahorita, por ejemplo, nosotros mayores, bueno, casi todos de nosotros, como pensamos, ¿no? Se ha cambiado el punto de vista. Y otro que puedo pensar es la educación, que estoy de acuerdo como que dijo Patti, ¿no? Pero ella viene de parte de educación, pero yo pensando cómo ha transformado la tendencia a través de la educación. La sociedad, la tendencia sí puede cambiar, incluyendo todos estos problemas. Un punto que me llamó la atención que mencionó María José, ser consciente de estos problemas. ¿Cómo voy a ser consciente de estos problemas? Cuando yo voy a conectar, yo voy a saber, voy a tener conocimiento de estos problemas. Tener conocimiento y conciencia de estos problemas sí me va a traer, como a través de la educación, sí me va a traer pensar, me va a dar puntos para reflexionar que cómo puedo cambiarlo. Y ahora, pensando la sociedad en India, ¿no? Incluyendo las mujeres, como que vimos en última vez, como Vedas dice, que las mujeres son, ¿no? Son siempre menos. Pero ahorita que las mujeres están tratando ¿no? Ser igual como hombres, ¿no? Bueno, no son como hombres, no puedo decir exactamente, pero trayendo o ser consciente de sus derechos, que somos humanos. Primeros humanos, no primer mujer, hombre, bueno, ahí también, pero somos seres humanos primeros, ¿no? Entonces, traer esta conciencia entre todos los seres en la sociedad, ¿no? Retando a la cultura, el sistema social, ¿no? Entonces, la educación, eso que lleva una responsabilidad muy grande también, ser consciente, como que Dr. Ambedkar pudo lograr todo ahorita que está ahí, ¿no? Escribir, leer, conocer y traer la atención de todos, de sus derechos,
humanos, ¿no? Entonces, la educación es derechos humanos. Es fundamental para todos los humanos en todas las partes del mundo. Pues lo que pienso, ¿no? Gracias. Gracias, Ariana. Bueno, pues he estado aquí tomando nota más o menos de lo que se repite y bueno, lo que veo que se ha repetido es género, educación, el tema de la violencia, ¿no? Y yo ahorita, justamente en lo que yo anoté, yo pensé en la igualdad de género, sí, pero más bien desde este punto de inclusión, ¿no? Y de lo que aparece en el punto 16 de las sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sustentable. Se me hace como un ideal de sociedad, ¿no? Se me hace como una meta, pero de eso habló también el doctor Ambedkar, ¿no? O sea, al final para allá es para el rumbo que tomamos, ¿no? Cuando lo vemos desde esta nueva sociedad. De pronto suena como algo ideal y yo me pregunto si lo seguimos viendo como algo ideal, ¿cuándo va a suceder, no? Es decir, hay que encaminarnos hacia allá, ¿no? Yo también me quedo con esta idea de que la educación no es nada más la que se recibe académicamente hablando, ¿no? O sea, que el tipo de educación que damos a nuestros hijos, que vamos reeducándonos día a día, ¿no? En diferentes áreas, ¿no? Y a lo mejor siendo testimonio en la sanga, porque es el espacio que nos reúne, ¿no? De conductas distintas, ¿no? De, bueno, pues se hace de esta manera, pero yo acá lo hago de esta otra, o a lo mejor antes hacía esto, pero por la bendita impermanencia ahora ya no lo hago igual, ¿no? O sea, cosas de ese tipo que pudieran ser una forma de reeducarnos, ¿no? De irnos educando de otra forma y también, desde luego, con una postura que considere a los demás. Eso me parecería como algo que nos puede ayudar, ¿no? Entonces, bueno, entonces, después de esto que estamos comentando ahorita, creo que los temas que sí destacaron, a ver si ustedes están de acuerdo para las siguientes sesiones, sí, efectivamente uno tendría que ver con igualdad o con equidad o género, algo orientado hacia allá, y el siguiente pues sí sería educación, parece, o violencia, o prevención de la violencia, o prevención de la violencia a través de la educación. Fíjense que ya estoy armando todo un rollo. ¿Cuál les late? ¿Están de acuerdo, por ejemplo, en género y en equidad? Como para Pero abordar algo. Adelante. no, también diría que entre los cuatro sí tendría que haber el tema ambiental y que, Ambiental. digamos, a nivel individual y a nivel colectivo, desde luego, pero también individual, no sé, podemos hacer 10 cosas que podemos hacer en nuestra casa y que pues, contribuyen con un granito de arena, ¿no? Ok. Entonces, me parece que el tema ambiental podría ser uno de los temas para la sesión, ¿no? Para una de estas sesiones. Y el otro tema, el tema relacionado con equidad de género o con violencia. ¿Cuál? ¿Por qué votan? No, Votenos. no sé si puedo hacer algo así como educación para la identidad, para la igualdad de género. Ok. Sí, claro. Pero en un país como México, yo diría que, pues que o en la India, es que es mejor el término inclusión, porque el problema es que en México hay discriminación racial, hay Para discriminación todos lados, social, ¿no? es decir, que la inclusión implicaría el tema de género, el tema étnico, el tema racial, el tema, porque no es nada más, o sea, yo también creo que la educación es muy importante, digamos, para incluir a las mujeres y me gusta mucho la definición de Dayabasini de que la educación no es solo la educación formal, digamos, que se adquiere en la escuela, aunque la escuela es muy importante, pero más como el tema de inclusión social como un tema que después se puede decir ya muy concretamente que con las mujeres, que con tal, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido México tiene una problemática pues casi similar a la de la India, aunque sin tener una
digamos, sin tener una base religiosa, aunque la base religiosa sí tiene que ver con el género y con otras cosas, pero no con una idea de que tales personas salieron de los pies de no sé quién, ¿no? O de la cabeza, o de, no, eso sí, en México eso sí no hay, obviamente, pero sí hay problemas de desigualdad muy graves, ¿no? Sí, probablemente el principal problema en México, a lo mejor es mi perspectiva nada más, ¿no? Pero es que ni siquiera nos damos cuenta de que somos racistas, ¿no? O sea, empezando por ahí, que consideramos que lo que hacemos no es racista. Y dice uno, bueno, entonces sí observo que el tema de inclusión social, estoy de acuerdo, ¿no? El tema, como que esa palabra nos ayuda a considerar varios aspectos, ¿no? Pues, ¿cómo están los demás con esta idea? Que uno de los temas sea el ambiental y el otro la inclusión social. ¿Sí? Bueno, pues ya hicimos nuestra tarea. Rápidamente para el día de hoy. Ya por lo menos tenemos 2 temas. Y Oye, bueno, Dayabasini, pero ¿sí incluiste la educación o no? pues ¿O nomás quieres 2 temas? necesitamos 2 Ah, ok, para, ok, digo, ok. luego lo podemos seguir. Es como un ejercicio realmente, Ok, ¿no? Y ajá, seguramente en estos va a salir la educación. Es ok. inevitable, pero ¿cómo ven? Entonces, ya tenemos nuestras 2 sesiones. Bueno, el tema para las siguientes 2 sesiones. Y la cuarta sesión vamos a concluir, ¿no? Vamos a ir preparando todo el escenario para el módulo final, que tiene que ver con entender cómo es esto de descolonizar la mente, ¿no? Que es en lo que hemos venido trabajando. Bueno, pues yo le dejo hasta acá y le cedo la palabra a Ariana para que él nos haga favor de cerrar la sesión. Muchas gracias, Ariana. Muy bien, muchas gracias, de Abasini. Qué bueno, pues gracias a usted primero también, que ya, ¿no? Nos empezamos este módulo y surgió unos puntos muy importantes, nos estamos conociendo la importancia ¿no? de los problemas sociales contemporáneos, ¿no? Y a través de cómo los estamos tomando una iniciativa para trabajar, ¿no? Empezando con como ¿no? Ustedes mencionaron a María José también, un granito, ¿no? Sembrar una semilla. Y es un buen inicio, ¿no? Entonces, pues vamos a iniciar, ¿no? Vamos a ver qué surge, ¿no? En próximas sesiones, que surge, ¿no? Algo creativo. Pues ahorita ¿no? Primero que nada, quiero agradecer a María José, aunque no está aquí con nosotros, para, ¿no? darnos tan importante y informativo esta plática ¿no? que nos conectó con los problemas. Y gracias a Deabasini también ¿no? para presentar y dirigir varias actividades aquí ahorita. Pues vamos a concluir la sesión de hoy con bueno, no vamos a hacer ritual ahorita, no tenemos suficiente tiempo, pero vamos a hacer unos minutos, nos sentamos en silencio, ¿no? Conectando con el mundo, para ser consciente de los problemas que todos los humanos que están, ¿no? pasando por este momento, los problemas. Y después recitamos una mantra de Avalokiteshvara, ¿no? Conectar con la compasión y compartir esta energía compasiva con la sociedad, con la humanidad o todos los seres. Y terminamos la sesión con transferencia de méritos. Pues muy bien, tomamos unos 5 minutos para sentarnos, conectarnos
con todos los seres. Y hacemos una como metta bhavana hacia todos los seres por 5 minutos.
Om Mani Padme Hum. 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 Transferencia de méritos al unísono. Que el mérito alcanzado por mis actos sirva de alivio a todos los seres que sufren. Mi personalidad a través de mis existencias, mis posesiones y mis méritos en las tres vías. Renuncio yo a ellos sin reserva alguna, por el beneficio de todos los seres, así como la tierra y otros elementos se hacen útiles de mil y una formas al infinito número de seres que habitan el espacio ilimitado, que así de igual modo yo me transforme en algo que mantenga a todos los seres situados a través del espacio hasta que todos ellos hayan alcanzado paz. Pues muchas gracias a todas y todos. Muchas Que gracias. estén bien, Karina. cuídense mucho y nos vemos el siguiente sábado. Nos Gracias, vemos. Deva. Gracias, nos vemos, Muchas gracias. gracias. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Gracias, Todos. Beto. Luego.